¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. En nuestro habitual repaso a la actualidad de los diferentes municipios de la comarca de Ferrol, hoy nos queremos detener en uno de ellos, concretamente en el de Narón. Como saben, muchas de las infraestructuras o proyectos que se llevan a cabo en un concello pues no dependen en su totalidad de la capacidad que tiene el propio gobierno local para llevarlos a cabo. De ahí que necesite en muchas ocasiones la colaboración, el apoyo o la aportación de aquellas administraciones que están por encima del propio concello, como son la Diputación Provincial, la Xunta de Galicia y el Gobierno Central. Y es ahí donde hoy pues queremos poner nuestra atención en el progreso experimentado por Narón gracias al trabajo realizado desde esas otras administraciones públicas que, de la misma forma que los concellos, también se están viendo afectadas por la situación de crisis económica, lo que trae como consecuencia que las partidas destinadas a concellos como el que hoy vamos a analizar se vean recortadas o, por decirlo de otra manera, se midan más que en épocas de bonanza económica. Así pues, las preguntas que surgen ante esta situación son varias. Por ejemplo, se está recortando más de lo debido las administraciones supramunicipales en partidas que afectan al concello de Narón. Se discrimina a este municipio frente a otros de Galicia o incluso de España. ¿Podrían esas administraciones invertir más en Narón y a la vez hacer frente a la crisis económica? En fin, estas y otras preguntas irán surgiendo a lo largo del programa de hoy, en el que también haremos un poco de historia para conocer las inversiones que ya se han producido en la actual legislatura municipal, es decir, desde el año 2011. Y para ello, hoy nos acompañan el concejal de Gestión Presupuestaria y Promoción Económica de Narón, Pablo Villamar. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar aquí como siempre. Y también tenemos con nosotros al concejal del Partido Popular en este municipio, Marcos López. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Y nosotros, como siempre, arrancamos ya en esta ocasión, como les decíamos antes, pues haciendo un poco de historia, antes de mirar al futuro y al presente, haciendo un poco de historia de cuando comenzaba esta legislatura, ya por el año 2011, más o menos en el mes de junio, ¿no? Y bueno, vamos a empezar preguntándole pues al señor Villamar, concejal, ¿qué balance general puede hacer el gobierno de Narón de las inversiones de otras administraciones en Narón hasta el momento, ¿no? Bueno, para falar así dunha maneira xeral, supoño que despois ao longo do debate pois entraremos xa en datos máis concretos, pois, bueno, o primeiro que eu teño que decir que efectivamente estamos nun momento de crisis e eu entendo, como non podía ser de outra maneira, que outras administracións pois teñan que retomar, non, como viñan facendo os seus presupostos, que os varíen, que os enfoquen de unha maneira diferente, non? E aí, quizás, sea dende o Concello de Narón donde primeiro encontramos unha discrepancia, non? Creemos que tanto no goberno central como no autonómico e tamén na Diputación pois están producindo recortes en aspectos que creemos que non se deberían de recortar, senón precisamente en estes momentos de crisis de incrementar, así como en outras partidas si entendemos os recortes, non? Pero, efectivamente, eso non se está producindo así e aínda máis no caso concreto de Narón o que si observamos, non? Porque si hai crisis, pois, e si hai recortes para todos, non pode ser para uns concellos sí e para outros concellos non. Eu espero que despois ao longo do debate pois tamén quede claro que efectivamente o concello de Narón non é tratado exactamente igual a outros concellos desta provincia de Galiza e do Estado, non? Senón que concretamente pois a este concello de Narón, aos cidadás e cidadás do concello de Narón pois están vendo que os gobernos de outras administracións os están perxudicando, os están tratando dunha maneira diferente a outros concellos, non? Polo tanto, efectivamente estamos nunha situación de crisis, efectivamente se están producindo recortes en aspectos que nós entendemos que non se deberían de producir e efectivamente desde as diferentes administracións, tanto central, autonómica como da Diputación, se está producindo un tratamento desigual para o Concello de Narón, desigual no sentido negativo, ¿no? de un maltrato, ¿no? Bueno, vamos un poco a conocer
desde el Partido Popular, ese balance general también, ¿no? que se pueda hacer. No sé si la visión es la misma de estos digamos, 2 años aproximadamente, ¿no? de gobierno, algo más. No, la visión es totalmente diferente. A mí me gustaría en esta primera intervención, ¿no? que de alguna forma quedase claro que el esfuerzo inversor que hacen todas las demás administraciones en Narón es fundamental, que es muy importante y máxime todavía cuando estamos en estos tiempos de crisis. Un esfuerzo inversor que además yo creo que cobra, ¿no? una especial relevancia por el hecho de que desde el gobierno local de Narón constantemente se nos está diciendo que son tiempos difíciles y que ellos dicen que no son tiempos de hacer grandes inversiones y, sin embargo, otras administraciones efectivamente sí las están haciendo. Quienes no hacen inversiones son los que gobiernan en Narón, pero las demás administraciones sí las hacen. Y entonces, hombre, yo creo que eso hay que valorarlo pues, de manera muy positiva, en el sentido de que, como decía el señor Villamar, ahí le doy la razón, son tiempos difíciles, y que precisamente en estos tiempos difíciles haya capacidad de hacer inversiones por cualquiera de las demás administraciones, ya sea la Diputación, sea la Xunta, sea el Estado, pues hombre, yo creo que nosotros tenemos que valorarlo de una manera muy positiva. Y a mí me gustaría que quedara meridianamente claro en esta primera intervención que las demás administraciones invierten y mucho en Narón y que se portan pues, de manera, creo que es más que correcta. Lo que pasa que yo también entiendo que aquí hay quien está más interesado en decir otra cosa, pues por puro rédito político, ¿no? Que busca enturbiar las aguas, que busca confundir, que busca engañar a la gente, a ver si pasa desapercibido que quien no hace inversiones en el Ayuntamiento de Narón es precisamente el Ayuntamiento de Narón. Esto no es algo que diga yo, esto no es una opinión mía, ni es una opinión del Partido Popular, esto es algo que se ve pues, en los presupuestos, que se ve en los datos, que se ve en las cuentas aprobadas pues, en el Ayuntamiento y en las demás administraciones y que son datos objetivos que están ahí. Que luego, evidentemente, cada uno tendrá su opinión, que luego cada uno hará la lectura que le parezca correspondiente, pero que los datos son totalmente indiscutibles. Y otro hecho, que tampoco es una opinión, que es totalmente indiscutible y que es un hecho objetivo, es un dato, vamos, que está encima de la mesa, son los datos que tenemos relativos a la inversión que el propio Ayuntamiento de Narón hace en Narón. Porque hemos visto que tanto en el 2011 como en el 2012 se lleva acumulada una caída en la inversión de un 62,67%, que yo creo que es una cantidad muy importante, aún justificando que estamos en tiempos de crisis. Entonces, hombre, estar criticando a otras administraciones, cuando, y lo vamos a ver durante el debate, sí están haciendo inversiones, cuando el gobierno local lleva un recorte de esa índole en estos 2 años, pues hombre, a mí me parece poco apropiado. Y eso refiriéndonos solamente a los años 2011 y 2012. Porque si además metemos en la ecuación el año 2013, vemos que el recorte que se hace en la inversión en el Ayuntamiento de Narón es casi del 100%, y que la poquita inversión que tienen los presupuestos de Narón son con dinero que le dan otras administraciones. Entonces ya no solamente se trata de valorar las inversiones que hacen otras administraciones, es que hay que valorar que son las únicas inversiones que se hacen en Narón. Entonces yo creo que eso adquiere una especial relevancia. Y además, mire, pues les voy a dar aquí un par de datos, ¿no? para iniciar pues, este debate, que a fin de cuentas va sobre presupuestos y sobre datos, que hemos visto, por ejemplo, pues, que en estos 2 últimos años el Ayuntamiento de Narón ha recibido importantes cantidades, por ejemplo, de la Diputación de La Coruña, del que el señor Villamar era vicepresidente en la pasada legislatura, y hemos visto que, por ejemplo, pues en este último año 2012 le han dado casi 600.000 euros a través del Plan de Obras y Servicios, que es un plan que, como su propio nombre indica, es para hacer obras. Y resulta que el Ayuntamiento de Narón no ha podido destinar ese dinero para hacer obras. Y de esos casi 600.000 euros, solamente ha destinado a obras 282.000 euros. El resto de ese dinero que le daban a través de ese plan de obras y servicios se lo han tenido que utilizar para pagar otras facturas, para cuadrar el presupuesto y para pagar, pues, en fin, gasto corriente. Entonces, ya no solamente que otras administraciones le den a Narón dinero para invertir, es que además, con ese dinero, el Ayuntamiento de Narón tampoco invierte y tiene que gastarlo en otras cosas. Entonces, hombre, esto es, como le acabo de decir, que yo creo que todo hay que valorar en su justa medida. Y a mí me parece algo impropio estar constantemente, como está el gobierno de Narón, criticando a otras administraciones, ¿no? Diciendo que no hacen inversiones, cuando ellas se hacen inversiones y los que no hacen inversiones son el Ayuntamiento de Narón. A mí este tipo de actitud, este tipo de estrategia, me vino a la cabeza el otro día leyendo un artículo, ¿no? en un periódico, y me vino ahora otra vez a la cabeza al oír al señor Villamar,
que decía una alumna de filósofo Ortega y Gasset, no recuerdo el nombre ahora de la chica, ¿no? Venía a decir que el hombre necesita creer en algo y cree en mentiras cuando no encuentra las verdades en las que creer. Entonces, yo aquí me da la sensación de que muchas veces intenta confundir a la población con ánimo de que no sean capaces de distinguir la verdad y pues crean las mentiras. Pues vamos a continuar hablando de ese balance, porque, bueno, desde el Partido Popular algo se ha concretado, ¿no? Se ha puntualizado de ese balance general. Señor Villamar, ¿qué es lo que más destacaría, continuando un poco con este primer tema del balance general, qué es lo que más destacaría de la inversión realizada hacia Narón, ¿no? Desde las administraciones? Bueno, ben, eu cando a veces tendemos a utilizar o término inversión e pensar solo en infraestructuras, non? Sí. Eu quero referirme non só á inversión, sino ás transferencias económicas que nos fan desde outras administracións, que para min son tan importantes ao plan de obras e servicios como é tamén moi importante pois o financiamento que recibimos para a dependencia, non? Eu estoume a referir aos fondos que recibimos de outras administracións, non só para facer obras, sino tamén para executar actuacións con as persoas, que, como eu decía incluso na miña introducción, a veces son, en estes momentos, máis importantes unha cousa que a outra, non? Bueno, en primeiro lugar, os datos non son así, non? Se vamos á Deputación da Coruña, por poñer un exemplo, efectivamente se recibiron 600.000 euros para facer o plan de obras e servicios, que o mesmo plan recolle que poden ser utilizados para obras, para servicios e para mantementos. No Concello de Narón se dedica prácticamente a mitade, non? A mitade se dedica a, digamos, obra nova e a outra mitade se dedica a mantemento das diferentes pistas, dos diferentes alumbrados, etc. Non se utiliza outro gasto, senón que ten que ser así. Hai actuacións tanto nas pistas como en outro tipo de cuestións que o que hai que facer é mantemento e non facer novos, digamos, asfaltados, non? Bueno, eso en primeiro lugar, por lo tanto, 600.000 euros se dedican ao que se dedicaron sempre, non se variou a súa educación. Pero, falando concretamente da Deputación da Coruña, pues podemos empezar por esa administración, decir, por exemplo, que todas aquelas subvencións que se referían tanto a servicios sociais, que se referían a cultura, que se referían a deportes e que se referían tamén a promoción económica, no ano 2010 foron de 169.000 euros. E no ano 2013 foron de 36.000 euros. É dicir, foron baixando de 169.000, 140.000, 80.000 e 36.000. Bueno, se aí non houve unha baixada de transferencia tanto no gasto como para a infraestructura da Deputación da Coruña, pois xa sería difícil demostralo. Sin embargo, o POS, efectivamente, estamos pasando de 593 a 600.001 euros. É o cambio que houve, dicir, un incremento de 8.000 euros que para nada palía, volvo a repetir, a baixada de 130.000 euros que nos fixeron en outra partida. Pero, bueno, o que sí xa é escandaloso, e cando eu falo de discriminación, o que sí xa é escandaloso que o último pleno da Deputación da Coruña, a dedo, dunha maneira digital, sin ningún tipo de que podamos participar o resto das administracións, acaba de repartir na provincia 10.439.285 euros. Saben vostedes cantos euros veñen para Narón? Cero. Pero sí recibe Cabanas, sí recibe Cerdido, que son concellos limítrofes con nosotros, sí recibe Fene, sí recibe Mañón, sí recibe Neda, sí recibe Monfero, Miño, sí recibe Valdoviño, sí recibe Vilar Maior, que podría dar incluso aquí as cantidades. Bueno, e se reciben todos esos concellos, por que Narón non recibe ningún só euro? Hai subvencións tan escandalosas, que, como por exemplo, para un fórum gastronómico na Coruña, van a dar 225.000 euros. E a Narón non lle dan ningún solo euro. Por que estes convenios? Por que non se utiliza un plan donde podan participar todos os concellos? Por que gasta a Deputación da Coruña 10 millóns de euros, reparte entre toda a provincia, e non lle toca un só euro a Narón? Iso é o que eu quero que alguén me explique, non? A mí me gustaría que me explique. Estamos falando de Deputación, despois, se queremos, vamos a outras administracións. Ahora, a mí me parece un escándalo, me parece un auténtico escándalo que o Concello de Narón, nun reparto de 10 millóns, non lle toque un só euro.
que nas diferentes, son as tres vías de financiación que ten o que pode aportar diñeiro de Diputación. Unha é esta, a través destos convenios que ben podían ser a través dun plan, e por outro lado, pois o POS, que nos ven dando exactamente o mesmo que nos viña a dar, e por outro lado, o que quedou claro é que tanto nas subvencións que iban para deportes, como para cultura, como para o aspecto de promoción económica e dos servicios sociales, baixaron, volvo a repetilo, a cantidade, porque non é unha cantidade menor, de 169.000 euros a 36.000. Eso era o que recibimos no ano 2010, no 2011 140.000, no 2012 86.000 e no ano 2013 36.000. Me parece un escándalo, non? Bueno, si isto é que nos están tratando ben e nos están tratando por igual, hombre, eu creo que non se soporta, non? Eu creo que isto non se soporta. E falamos da Diputación, despois pasaremos a falar, se o desexa, a outras administracións. Hablaremos efectivamente de otras administraciones, pero ahora sí, efectivamente, nos detenemos en la Diputación de La Coruña. ¿El Partido Popular, señor López, ve discriminación también? No, evidentemente no. Y además tengo que empezar reconociendo la habilidad que tiene el señor Villamar para hacer este ejercicio de contorsionismo político, porque me acaba de hablar hace un segundo del último pleno de la Diputación, donde dice que se aprobaron unas cantidades y yo supongo que ya lo sabe, pero eso no lo dice. En el último pleno de la Diputación se trataron un total de 43 puntos que fueron aprobados todos por unanimidad, incluido por el Bloque Nacionalista Gallego. Entonces, yo esa especie de contorsionismo que exhibe usted aquí, donde dice una cosa en Narón y sus compañeros de la Diputación dicen otra completamente diferente, pues hombre, no acabamos de entenderlo. Mire, yo aquí hay unas cuantas cosas que hay que aclarar, pero que el objetivo principal es decirle la verdad a la gente, ¿no? Porque yo creo que la gente tiene derecho a estar informada. Después podrán estar de acuerdo con las políticas que se siguen o no, y las lecturas y las valoraciones que hagamos, pues en este caso los que estamos aquí debatiendo, pero en sus casas o los que nos estén viendo también harán las suyas, ya eso después depende de cada uno, son opiniones. Pero en un caso son las opiniones y en otro caso son los datos reales, señor Villamar. Y los datos reales, pues hombre, están ahí y pues no se los puedo dar todos porque tienen un volumen bastante abultado y serían muy difíciles de dar, ¿no? Pero aún así, algunos los podemos ver para ver que eso que usted dice que no se sostiene por ningún sitio. Mire, es cierto que en este último año, en esta legislatura, hubo un recorte en el tema de las subvenciones. Es cierto y es algo que es innegable. Lo que es cierto también es que la Diputación de La Coruña tuvo que hacer un recorte de un 24% en su presupuesto debido a la situación que le dejaron los que estaban antes. Porque usted, cuando era vicepresidente de la Diputación, yo no sé si se acordará, supongo que sí, que para eso era vicepresidente, ustedes dejaron una deuda de 93 millones de euros, que era casi el 50% del presupuesto de la Diputación. Y evidentemente aquí pues hubo que tomar medidas y hubo que hacer una política presupuestaria rigurosa pues a fin de corregir esa situación. A día de hoy estamos hablando de que esa deuda, que en su día llegaba casi al 50%, ahora mismo está en el 28%. Entonces, evidentemente, cuando se hacen recortes, cuando hay un recorte en el presupuesto, pues hay partidas que efectivamente bajan, no puede ser de otra manera. La única línea roja que marcó el Partido Popular de las partidas que no se podían bajar fueron las referidas al gasto social. Las partidas de gasto social no bajaron. Entonces, sí es cierto que hubo, por ejemplo, recortes en las subvenciones de carácter deportivo, de carácter cultural, pero, por ejemplo, no se le ha tocado al gasto social, que yo creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Lo que es curioso también es que ustedes emplean esa táctica o esa estrategia precisamente para hablar de la Diputación de La Coruña y no para hablar del Concello de Narón. ¿Por qué no habla usted del Concello de Narón y por qué no explica usted a qué se debe un recorte en las ayudas, por ejemplo, al deporte que concede el Ayuntamiento de Narón, que en los 2 últimos años tuvo un recorte de 250.000 euros? ¿A usted le parece mucho el recorte que tuvo las ayudas de la Diputación de La Coruña? ¿Y entonces qué le parece el recorte que tienen las ayudas del Ayuntamiento de Narón, que han dejado de repartir 250.000 euros entre las actividades deportivas? Es que además yo pienso que es conveniente recordar también que es verdad que hubo un recorte en esas ayudas que concede la Diputación, pero también es cierto que la Diputación de La Coruña repartió más dinero en subvenciones a los clubs de Narón que el propio Ayuntamiento de Narón. Concretamente casi el triple en este año en el que estamos. Porque las subvenciones de la Diputación de La Coruña creo que rondaban, usted lo dijo hace un momento, también los 80.000 euros, y el dinero que repartió el Ayuntamiento de Narón en subvenciones este año fue de un importe de unos 26.000 euros. Ni siquiera llegaron a cubrir los 30.000 euros que tenían en la partida presupuestaria. Entonces, hombre, yo entiendo que usted puede interpretar los datos de manera diferente a la que yo los interpreto, pero desde luego los datos son los que están encima de la mesa y no albergan lugar a inventar otros. Sí, bueno, eu sei que
o señor Marcos interpreta ben os datos, el torpe non é, eu sei que é máis ben torticero, non? A súa maneira de dar os datos é unha maneira torticera. El sabe perfectamente, porque ten capacidade para sabelo, que iso é así. Bueno, en primeiro lugar, sabe que a situación económica da Diputación non é a que el manifestou, é máis. Eu non o teño aquí, pero en calquer momento yo enseño, hai documentos nos medios públicos onde o señor presidente actual da Diputación da Coruña fala da boa herencia que recibeu na Diputación da Coruña. Por lo tanto, eso entra dentro da estrategia sempre, decir que mal quedou. E máis, eu creo que a Diputación da Coruña era a administración de todo Galiza que estaba nunha situación económica mellor. E iso non o digo eu, eso o dixo o señor Diego Calvo. O señor Diego Calvo, e hai medios de comunicación, e seguramente en este medio tamén se recolleu eso. Por lo tanto, eso entra dentro desa capacidade de mentir continua que teñen vostedes. Ben, segundo lugar, non é verdade que, estamos empezando a falar tamén, supoño que se temos un debate sobre os presupostos do Concello de Narón, non sei de que vamos a falar, porque, en fin, hoxe creo que non é o tema. Pero eu non lle escapo a eso, quer dizer, como eu coincido que é a miña responsabilidade, eu defendo os intereses dos veciños e veciñas de Narón, tanto nos presupostos que se fai no Narón, como tamén no diñeiro que ven de outras administracións. Bueno, entonces, non é certo, eu non podría dicirlle ora a cantidade que el comenta, pero bueno, non é certo que se reparte esa cantidade entre as entidades deportivas, se reparte moito máis, eu creo que estamos falando de casi 300.000 euros o que se reparte. Eso é o que se reparte entre as entidades deportivas, de fútbol, de balonmano, de baloncesto, de tiro con arco, etcétera, etcétera, etcétera. Se reparten máis de 300.000 euros. Pero bueno, en todo caso, non mo ten que explicar a min, non? Eu creo que ten que explicarlle a alguén por que o goberno da Diputación da Coruña acaba de repartir no último mes 10 millóns de euros e a Narón non lle dá un solo euro. Eso é o que el ten que explicar. Tamén reconoce que, que as subvencións as rebaixaron todas, unhas máis que outras, pero todas, tamén a de servicios sociales, tamén rebaixaron esas, unhas máis que outras, é verdade, unhas máis que outras. Bueno, e os recortes que ustedes fixeron coas entidades deportivas é de escándalo. É dun auténtico escándalo. É de un auténtico escándalo. Hai entidades que viron rebaixado non nun 50 ni un 70, nun 90%. Eso é así, no caso da Diputación. E eu lamento moito que novamente hoxe non este aquí o señor Miguel de Santiago, non? Porque el é o que representa na Diputación, é o que está gobernando aí, pois que non este aquí dando a cara para falar desto, ou que non este, despois falaremos tamén da Xunta, pois que non este ao mellor o señor Hipólito Fariñas, non? Que tamén está gobernando no goberno da Xunta e pois que veña o señor Marcos, que eu sei que seguramente controla e sabe destos datos e ten esa habilidade torticera para cumplir todo. Eu estou dando datos, non estou dando opinións. Estou lle dicindo que son 10 millóns, mire usted que lista tan grande de subvencións e non aparece Narón. Isto non é unha opinión, isto é un dato. Eu estou lle dicindo que no ano 2010 para deportes, para cultura, para promoción económica e para servicios sociais viñan 169.000 euros. O ano 2013 viñeron 36. Isto non é unha opinión, isto é un dato contrastable. Da mesma maneira que lle digo, e é verdade, que no ano 2012 recibimos do POS 593.000 e no ano 2013 595 e o próximo ano vamos a recibir 601. Esos son datos, non son opinións, son datos. O que está dando opinións é vostede. Non só está dando opinións, está mentindo. Está, como é habitual en vostede, actúa dunha maneira torticera. Ven aquí a contar e a xente que, en fin, con esa cara que pon, ademais de que parece que é verdade, pero todo o mundo xa sabe que é mentira. E non ten datos para controlar. Usted non pode decir, é que a Diputación fixo isto en estes 2 últimos anos, esta actuación, non pode decir nada, só pode decir o do POS. É o único que pode decir, pero non pode decir que outros concellos recibiron subvencións de 200 e 300.000 euros, ou máis, ou de 1 millón, subvencións de hasta 1 millón de euros e Narón non recibiu 1 euro. E quen goberna na Diputación da Coruña é o PP. E non pode decir que ve 1 euro para Narón. Como non o pode decir, pode lucubrar, pode falar moi ben, pero non pode decir que sí, lle demos diñeiro para isto, señor Villamar, podría decirme usted. Si tivera feito algo me contestaría, si non, mire, señor Villamar, usted está equivocado, lle demos diñeiro para isto. Pero non o pode decir porque non ten ese dato, non o hai. Entende? Non o pode decir.
E por eso eu yo digo, porque teño os datos, e estou dicindo a verdade con datos, non é unha opinión, estou dicindo a verdade con datos, eu podo dicir que o que di usted non é verdade. Non é verdade, porque ademais non é verdade, e minte usted, porque usted non é unha persona que desconozca, nin que sea torpe, non o é. Entón, está mentindo a conciencia, sabe? Está mentindo a conciencia. Usted non está falando equivocado ou con datos erróneos. Usted sabe que minte e conscientemente está mentindo. E iso é algo que eu creo que, vamos, que é peor aínda, non? Que para mí é moito peor, non? Muchas gracias, señor Villamar. Bueno, hablamos de ese dato concreto, aunque hay muchos. Hay uno quizás que el representante del gobierno de Narón ha dado, esos 10,4 millones de euros repartidos en la provincia de Pontevedra, y según el concejal, a Narón le han correspondido cero, ¿no? Bueno, esos datos los tiene el Partido Popular. Mire, yo quería empezar mi intervención diciendo y manifestando que los datos que yo doy siempre son absolutamente rigurosos y son absolutamente ciertos. Y además me sorprende la habilidad que tiene el señor Villamar para enfadarse o poner cara de enfadado y hacerse el ofendido cuando los datos que está diciendo, lo que está diciendo no es cierto, y además acusa a los demás de mentir. Es lo que yo antes le decía, que ustedes siguen una estrategia de intentar confundir a la gente, a ver si la gente en el medio de toda la confusión se pierde y alguno pues sigue detrás de lo que ustedes le están diciendo. Mire, usted, yo no sé si se acaba de dar cuenta de lo que acaba de hacer en la intervención pasada. Usted empezó la intervención diciendo que no tenía los datos. Dijo, mira, yo no tengo aquí el dato ahora concreto, ya se lo daré en otro momento. Y acabó diciendo que usted solamente hablaba de datos y que los datos que usted decía eran verdad. Cuando en realidad usted empezó la intervención diciendo que no tenía los datos. Entonces, usted recurre constantemente a ese ejercicio de contorsionismo político que yo le decía antes, que es capaz de decir una cosa y la contraria en la misma intervención dentro del mismo debate. Entonces, mire, usted quiere hablar de datos, yo le podemos hablar de todos los datos que quiera. De hecho, el problema que vamos a tener es que en este debate no nos va a llegar el tiempo para hablar de todos los datos que hay. Y a lo mejor, precisamente, el hecho de no poder hablar de todos los datos va a ser algo que le favorezca a usted. Mire, el Ayuntamiento de Narón recibió en estos 2 últimos años, en esta legislatura, de la Diputación de La Coruña, un total de 1.672.000 euros solamente de los planes provinciales, tanto el plan de obras y servicios como el plan DTC de la Diputación. En los dos, solamente con esas dos cantidades estamos hablando de 1.672.000 euros, que igual a usted esa cantidad le parece poco y a lo mejor usted piensa que tenía que ser más. No sé qué le parecería o qué le parecía a usted cuando era vicepresidente de la Diputación y la cantidad que daba la Diputación era inferior. Supongo que si en aquel momento le parecía bien, ahora pues debería de parecerle mejor. Lo que pasa es que usted sigue exhibiendo esa capacidad de contorsionismo, de decir una cosa y la contraria. Antes hablábamos del reparto del POS y usted decía que era algo normal, que ya se hizo toda la vida y que el Ayuntamiento de Narón destinase una parte para para gasto corriente. Y eso es algo que es rigurosamente falso. Es falso, señor Villamar. Y yo, de verdad que me cuesta mucho, a veces cuando lo oigo decir esas palabras, me cuesta mucho el creer que las está pronunciando. Me cuesta muchísimo, porque lo cierto es que ese POS, el año pasado, o este año, en 2013, en el que estamos, es la primera vez que se destinó en estas proporciones a gasto social. Todos los años, en su mayoría, se destinaba para hacer inversiones. Y este año fue el primer año que ustedes tuvieron que destinarlo precisamente para tapar agujeros, para tapar gasto corriente que tenían por ahí. En algunos casos, incluso, estamos hablando de facturas de años atrasados de la luz, por ejemplo. Y eso es algo que no habían hecho nunca. Lo mismo le podría decir del plan DTC 94 de la Diputación, que fue un dinero que durante el año le dio la Diputación a mayores, que no era un dinero que estaba previsto en los presupuestos. Y ustedes, según lo ingresaron, parecieron por arte de magia, facturas que también tenían guardadas en los cajones y las utilizaron para pagar. Recibieron en el mismo año, en el año 2013, un total de 1 millón de euros, más de 1 millón de euros, que ustedes pudieron destinar íntegramente a hacer inversiones, y aún así el Ayuntamiento de Narón no tendría que gastar un duro en hacer inversiones. Pero en lugar de eso, solamente gastaron 282.000, ninguna en nuevas inversiones, en nuevas infraestructuras. Efectivamente hicieron lo que dijo usted antes, que es que taparon unos baches, arreglaron unas farolas y hicieron ese tipo de mantenimiento, y el resto lo usaron para tapar los agujeros que tenía su gobierno. Esto es algo que es evidente y es algo que está ahí. Y ahora, si quiere, diga lo contrario, a ver si es capaz de mantenerlo, porque desde luego el discurso de lo que usted está diciendo no se sostiene solo. Mire, yo le puedo dar más datos de más inversiones que se están haciendo en Narón, a pesar de que, como usted dice, no se hace nada. Pero démelos. Pues se los damos, mira. Ahora, por ejemplo, se va a invertir cerca de 270.000 euros en la reparación de la carretera de San Julián, que esto es algo que ya sabe, no hace falta que lo apunte.
Es una obra que está incluida en el plan de conservación de vías provinciales, más otros 23.000 euros de gasto de mantenimiento de esa misma vía. Y hay que sumarle otra inversión que se hizo el año pasado. En total estamos hablando de 340.000 euros solamente en esta vía, que ya es más también que el dinero que destina el Ayuntamiento de Narón a las inversiones en este 2013. Ya es más, igual a usted le parece poco, pero es más dinero que el que destina el Ayuntamiento de Narón. Se van a invertir otros 278.000 euros en la carretera del 13, que es una obra que ya estaba proyectada, que creo que ya dejaron ustedes proyectada, pero, como suelen hacer, la dejaron sin la partida de dinero correspondiente, con lo cual, pues así cualquiera deja las obras. Dejan ustedes 93 millones de euros pendientes y las partidas sin proyectar, y claro, así cualquiera hace las obras. Entonces, hombre, yo ya sé que a usted esto le parece poco, pero solamente con estas cantidades estamos hablando de más de 2.300.000 euros. 2.300.000 euros. Si le sumamos el POS que va a haber para el año que viene, para el año 2014, estamos hablando de una cantidad aproximada de 3 millones de euros, que representan más o menos el 10% o una cantidad superior al 10% del presupuesto total del Ayuntamiento de Narón. A usted a lo mejor le parece una cantidad ridícula, señor López, pero lo cierto es que es una cantidad muy importante y que resiste cualquier comparación con el esfuerzo que pueda estar haciendo el Ayuntamiento de Narón. Y además, aprovecho y también pienso que es bueno dejar encima de la mesa que a la hora de hablar de las inversiones que hace la Diputación en muchos ayuntamientos, concretamente en este POS, aunque después, si quieren, entramos más en profundidad, vemos que el Ayuntamiento de Narón no ha sido el último de los ayuntamientos, no ha sido el que está a la cola en el dinero que recibió, sino que fue el segundo ayuntamiento, señor Villamar. Los ayuntamientos que más dinero recibieron del POS fueron, y por orden, fueron Carballo, que no gobierna el PP, Narón, que no gobierna el PP, Santiago, que sí gobierna el PP, Oleiros, que no gobierna el PP, y Aspontes, que no gobierna el PP. De los 5 primeros ayuntamientos, solamente uno gobernado por el Partido Popular. No se sostiene que se discrimine por el color político. Muchas gracias, señor López. Bueno, señor Villamar, ya estamos hablando de previsiones futuras. El Partido Popular acaba de dar datos pues que se producirán próximamente. ¿Cómo valora esa previsión que tiene la Diputación respecto a Narón? Bueno, eu non comparto esa previsión que el mantén. Bueno, en primeiro lugar, aclarar que o POS é un plan que está rigurosamente valorado, non de agora, non de agora desde que está o Partido Popular, sino de sempre, non? Que ten en conta o número de habitantes, a extensión dos concellos, a poboación, etc. Por lo tanto, efectivamente, evidentemente, a Narón ten que tocarlle máis que a outro concello que é máis pequeno e que ten unha extensión menor. Bueno, xa era o que faltaba, non? Bueno, eso xa era o que faltaba. Pero en todo caso, eu volvo a repetir e sigo con os mesmos datos. Despois, o POS son 25 millóns a repartir entre os concellos da provincia, vale? Pero acaban de repartir casi 11 millóns dunha maneira arbitraria. Medio POS acaban de repartirlo dunha maneira arbitraria, onde a Narón non lle toca absolutamente nada. Segundo, bueno, é verdade, se suman anos, se suman todo esos. Vamos a ver, o que recibimos da Diputación, cada ano non supón nin o 3% do noso presuposto anual. Hombre, se usted suma 30 anos, pois o mellor pode chegar a sumar todo un presuposto anual. Non estou sumando 30 anos. Perdone, se usted diga unha maneira de falar, pero ano a ano non supón nin o 3% do presuposto de Narón, Iso é o que hai. E además ustedes van rebaixando. Rebaixan eso e rebaixan tamén as estradas, sabe? As estradas que estaban presupuestadas facer un novo trazado en algún caso, de mellorar o seu ancho, etc. Ahora ustedes van a solucionar con un mantemento. Pasan de uns presupostos por estrada que estaban ademais así contempladas no presuposto, pasan unha de 800.000 euros e outra de casi 700.000, as pasan ustedes a maños de 270.000 euros, 270 e 278. Quer dicir, que aí lle pega un bon recorte. Pasan ustedes a facer un novo trazado ou facer prácticamente unha carretera nova, pasan ustedes a facer un mantemento. Hombre, se iso non é tamén discriminar ao Concello de Narón, que veña Dios e o vexa, non? Eu creo que é un auténtico escándalo, non? A mí me parece un auténtico escándalo tamén en este apartado. Estradas que, como usted moi ben sabe, por certo, non se puderon executar antes porque houve que modificar o plan de urbanismo, no caso da estrada de Xubia, que houve que modificar o plan de urbanismo para poder realizala, e a outra tamén que está pendente de que a Xunta de Galicia, si fixéramos a obra que se quería realizar e para que estaba comprometido o diñeiro, dera a urxente ocupación. Polo tanto, no ano 2014, moito nos tememos que máis alá do POS ao Concello de Narón e destos amaños desta estrada, máis alá desto ao Concello de Narón non lle vai a tocar nada máis. Polo tanto,
prosiguen nos recortes que veñen mantendo hasta ahora na Deputación da Coruña. A presencia do señor Miguel de Santiago na Deputación da Coruña non lle supuxo a Narón absolutamente ninguna mellora a hora de mellora ou igualdade para ser atendido. En todo caso, eu por facerlle algo así de memoria a vostede, para que vaya sumando, teño que recordarlle que na etapa que eu era vicepresidente da Deputación da Coruña se fixo unha estrada, quedaron estas avanzadas, se fixo tamén a gardería da Gándara, se financiou máis do 50% do centro de maiores, se fixo tamén a urbanización do polígono das Lagoas. Así de memoria, yo digo, e hai máis actuacións, pero así de memoria, yo digo eso, máis se actuou na feira do 13, por poñer un exemplo, máis se actuou no campo de erva artificial do Val, máis se actuou tamén nos vestiarios do campo de fútbol do Val. Sume usted todo eso, e se non sale unha cantidade bastante, pero moi bastante superior a que usted di, máis o pos, que usted estaba mencionando, que usted suma tamén para sacar esa opinión, eu creo que está usted sumando mal. Bote contas, ¿no? Señor Villamar y señor López, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de inversiones en Nalón. También intentaremos tocar en la segunda parte del programa pues administraciones, además de la Diputación, como la Xunta de Galicia o el Gobierno Central. Volvemos en unos segundos. Hasta ahora.